Sean todos súper bienvenidos a este espacio. Hoy nos encontramos aquí en Zoom Criminalístico, un espacio pensado para todos ustedes, los ciudadanos y todos nuestros seguidores de nuestros canales aquí en la Fundación de Educación Superior Alberto Merani. Hoy desde nuestro estudio y la profesora desde su casa, una especialista que hoy tenemos invitada especial para un tema que está en este momento generando coyuntura y que a la vez está generando muchas preguntas, mucho revuelo, y por eso hoy vamos y le damos la bienvenida y presentamos a la doctora Paola Andrea Naranjo Mendoza. Ella es abogada de la Universidad Libre de Colombia y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada. Cuenta con más de 10 años de trayectoria en la rama judicial. Ha ejecutado funciones en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral Acusatorio. Actualmente, la doctora Naranjo se desempeña en un juzgado penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, donde interviene de manera directa en audiencias de acusación preparatorias y de juicio. Doctora Naranjo, bienvenida a este espacio de Zoom Criminalístico. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Doctora, bueno, para dar inicio a este espacio que tiene un tinte académico sobre todo, queremos empezar pues con la gran pregunta que tienen la mayoría de nuestros espectadores y es cómo o de qué se entiende, de qué se trata la prueba sobreviviente en el proceso penal colombiano. Bueno, la prueba sobreviviente es aquella de valor probatorio que surge o se descubre con posterioridad a la etapa procesal oportuna para su descubrimiento y práctica, es decir, en la etapa posterior a la etapa procesal de la audiencia de formulación de acusación, posterior a la etapa procesal de la audiencia preparatoria o incluso en el desarrollo del juicio oral. Cuando yo digo que es posterior, es porque esa prueba precisamente surge posterior a esas etapas, que es la etapa procesal, donde inicialmente se hace el descubrimiento de elemento material probatorio, evidencia física e información legalmente obtenida por cada una de las partes interesadas dentro del proceso, que en este caso, posterior a la audiencia de formulación, sería para la Fiscalía, quien es la encargada de hacer el descubrimiento de elemento material probatorio en esa etapa. Y posterior a la audiencia preparatoria es cuando la defensa hace su descubrimiento de elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida allí. O incluso las dos partes, Fiscalía y Defensa, pueden hacer ese nuevo descubrimiento de ese elemento material probatorio o de esa prueba sobreviviente que surge posterior a esos eventos en desarrollo del juicio oral. Es decir, podríamos estar en un desarrollo de audiencia de juicio oral y en ese desarrollo surge para alguna de las dos partes interesadas esa nueva prueba que sobreviene al proceso y que debe ser, digamos, analizada por el juez de conocimiento, en este caso que está presidiendo la audiencia, y a su vez tiene que examinarse su estudio frente a si se decreta o se admite esa prueba sobreviniente de manera excepcional, aun cuando no había sido descubierta a tiempo por culpa no imputable a ninguna parte interesada. Sí, digamos que eso como hacerlo en palabras más coloquiales, por decirlo aquí, quiere decir que esta prueba no fue presentada previamente, sino que aparece después de haber estado en la preparación del juicio, en la presentación del juicio. ¿Correcto, doctora? Exacto, sí, señora. O sea, surge con posterioridad a esas etapas procesales en las que inicialmente se debe dar efectivamente el descubrimiento de las pruebas tanto para fiscalía como de defensa. Doctora, según la ley 906 del 2004, ¿cuál sería la regulación actual de esta prueba? Bueno, la ley 906 de 2004, también conocida como Código de Procedimiento Penal, porque pues en muchas ocasiones nos menciona ley 906 de 2004 y otras, en otras ocasiones Código de Procedimiento Penal, realmente se trata de lo mismo y regula la posibilidad de incorporar la prueba sobreviviente como una excepción al proceso probatorio, principalmente en el artículo 344 y en concordancia con las disposiciones de los artículos 357, 359 y subsiguientes de la norma procesal, que tratan precisamente sobre el descubrimiento y práctica probatoria. Esa norma lo que establece es que cuando surja esa evidencia o ese elemento material probatorio o esa prueba con posterioridad al descubrimiento probatorio inicial, la parte que pretenda introducirla debe informar inmediatamente al juez y a la contraparte justificando la imposibilidad de haberla aportado antes
para que el juez decida sobre su admisión. La Ley 906 de 2004 permite que su incorporación siempre cumpla con los principios que mencionaba en la disposición, o que se hacen mención en las disposiciones del artículo 357 y 359, que trata sobre la pertinencia, conducencia y utilidad. Es decir, esa prueba que sobreviene al proceso, que aparece como una prueba nueva, está regulada en el 344, pero debe cumplir los parámetros y debe cumplir los requisitos de las disposiciones del 357, 359 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, que trata precisamente sobre la conducencia, pertinencia y utilidad que requiere esa prueba en ese momento procesal. ¿Para qué? Para garantizar además no solamente ese requisito de pertinencia, conducencia y utilidad, sino que garantiza además el respeto al debido proceso y los derechos de contradicción y de defensa de las partes. Aquí hay algo que debemos aclarar, y es que la norma nos dice que es una prueba que sobreviene, y claramente el artículo 344 dice que en desarrollo del juicio oral. Pero aquí hay una parte importante, y es que precisamente esa prueba dice que aparece posterior a la etapa procesal inicial, y esa etapa procesal inicial depende mucho del descubrimiento que haga la fiscalía en la acusación, que surge con posterioridad. En el descubrimiento de elemento material probatorio que haga la defensa con posterioridad, puede surgir esa prueba a la audiencia preparatoria, o incluso en el desarrollo del juicio oral, ahí a alguna de las dos partes le puede surgir esa nueva prueba. Y no está diseñada esta prueba porque de pronto muchos tengan el interrogante muy grande, y es: la prueba sobreviniente llega entonces o está diseñada para habilitar un nuevo periodo de descubrimiento probatorio o para remediar las omisiones de las partes frente al trabajo investigativo. Claro que no. La prueba sobreviniente precisamente es un elemento nuevo, es decir, no se conocía antes por ninguna de las dos partes, ni siquiera por la parte interesada. De hecho, pudo ser una prueba sorpresiva para la parte interesada, y por eso no se le puede dar la categoría de que es que se está habilitando un nuevo periodo de descubrimiento probatorio para la parte interesada, o que se está tratando de remediar las omisiones de la parte frente a su trabajo investigativo. Perfecto, doctora. Digamos que aquí siempre me gusta ser como un poquito más directa porque entendemos que la terminología, obviamente, de ustedes los abogados, va un poquito más fuerte a un proceso académico, pero básicamente eh, esta ley permite que estas pruebas se puedan incorporar dentro, digamos que el proceso, ¿cierto? Como demás, pero con reglas estrictas, ¿cierto? Que aparece, o sea, como que mide esa posible prueba que no se conocía antes y que aparece durante o después de haber pasado todo como todo su proceso de propuestas o pruebas o seguimientos del juicio, ¿cierto? Y aparece después y se pueden abordar a esta ley, Sí, sí. básicamente, Tienen que ¿sí? regularse bajo esta norma. Regularse bajo esta norma. Bueno, Tori, pues aquí nace, como este es el tema coyuntural, el tema que está en este momento en tendencia y que muchos de nuestros espectadores pues están en esa atracción de saber cómo refleja esta prueba ahora frente a la importancia de esa prueba sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Digamos que en este caso particular, sobre el expresidente Álvaro Uribe, esa prueba sobreviniente que allí se notó en el desarrollo, tengamos en cuenta que fue en el desarrollo del juicio oral, y que se relacionó directamente, precisamente fueron con nuevos testimonios y nuevos elementos materiales probatorios que no se conocían en la etapa inicial, es decir, no los conocía en este punto particular la defensa en la audiencia preparatoria, y como no los conocía en la audiencia preparatoria, surgieron con posterioridad a esa etapa procesal y se dio con ocasión y en desarrollo del juicio oral. Es decir, esa prueba sobreviniente inclusive nace de una de las pruebas precisamente que tiene la fiscalía y que está interrogando la fiscalía, y cuando la defensa hace de su contrainterrogatorio o su contrainterrogatorio directo. De ahí, de eso, él empieza a notar que nacen esos nuevos elementos, nacen esa nueva prueba que lo que pretende realmente es que, en este caso particular para la defensa, pudo ser que la tuvo en cuenta precisamente para el ejercicio del expresidente en cuanto a su inocencia, porque eso es lo que buscó él.
buscar la inocencia y la fiscalía finalmente buscar que él fuera culpable. Digamos que cada uno, las dos partes tienen eh, una posición y un fin diferente, pero en este caso la defensa de esos elementos que surge para él una nueva prueba y lo que hace efectivamente que no se conocía para esa etapa procesal y resultaba ser precisamente relevante para la participación del procesado en esos hechos investigados. La importancia no es la valoración, no es que se hubiera hecho una valoración mediática por ese caso, sino que se mostró que el mecanismo de la prueba sobreviviente lo que busca es equilibrar ese derecho de defensa con la necesidad de la verdad procesal, permitiendo al juez contar con elementos que, aunque surgen de manera tardía, nuevos, pueden ser decisivos para una decisión final justa. Doctora, aquí me nace también otra inquietud y es, bueno, al traer esta prueba, es posible que entre ese abuso estratégico, no sé, se pueda dilatar el proceso generando de pronto algunas limitaciones o algunos riesgos. Claro, digamos que uno de los riesgos o varios riesgos o limitaciones que puede tener la incorporación de una prueba de referencia es la afectación al principio de igualdad de armas en el proceso penal, la violación al debido, en la violación del derecho de defensa si se presenta tardíamente, retrasos en el proceso y en algunas ocasiones se puede decir que se puede generar una dilatación en el proceso porque lo que hace esa prueba sobreviviente es prácticamente retrasar el proceso, congelarlo ahí y tener que el juez entrar a hacer un análisis exhaustivo y analizar que efectivamente esa prueba se pueda admitir como prueba excepcional como prueba de sobreviviente. Y eso lo que hace precisamente es eso. Pero, ¿qué pasa? La jurisprudencia ha sido muy clara que se debe exigir que se trate de elementos realmente nuevos, necesarios y que no puedan ser allegados y que no pudieron ser allegados antes por causas justificadas. Por eso tiene que justificarse por la parte interesada por qué no se pudo allegar esa prueba antes, por qué no pudo ser descubierta, por qué no surgió antes y surgió en desarrollo del juicio y tiene que justificarse porque si el juez dentro de esa análisis de conducencia, pertenencia de utilidad logra determinar que esa prueba no está conllevando precisamente a esclarecer los hechos, precisamente a que de pronto la pueda llegar a decir o pueda de pronto desviar un poquito la decisión porque fue una prueba que aparece nueva y que no conduce a nada, pues el juez realmente lo que tiene que es inadmitirla. Pero realmente sí puede surgir para dilatar el proceso, claro, esos digamos que son los riesgos y las limitaciones que tienen para violar el derecho al debido proceso y pues al principio de igualdad de armas, pero siempre y cuando, como toda regla tiene su excepción, la jurisprudencia pues ha sido muy clara en exigir que realmente ese elemento que nace con posterioridad a esa etapa procesal realmente sea nuevo, necesario y que no puede y que no pudo ser allegado antes por causas que tienen que ser justificadas. Así de Doctora, esta manera, pues claramente se protege no solamente el derecho al debido proceso, sino el derecho a la lealtad procesal y el derecho a la contradicción y la defensa de las partes. doctora, entonces eso también podría indicarnos o a la probabilidad que en cualquier caso que presente esta prueba se puede dilatar tanto hasta el punto de nunca cerrarse. No, digamos que es una prueba que realmente debe llevar un fin, debe conducir, debe tener la importancia precisamente para esclarecer unos hechos, pero digamos que no es una prueba que no vaya a tener un fin. No, claro que no, porque precisamente si se llega a admitir esa prueba dentro del proceso penal, lo que hace es tener una participación como la prueba que inicialmente pudo haber descubierto alguna de las partes y que pudo haber decretado el juez. Lo que pasa es que esa prueba tiene que conducir un fin y tiene que esclarecer los hechos y tiene que establecerse qué quiere conseguirse con esa prueba. Si esa prueba realmente no conduce a nada, pues el juez finalmente en su decisión final o en su sentido del fallo en adelante, pues ella digamos que decide si esa prueba realmente le generó una valoración adecuada para su decisión o realmente si lo condujo a poder decidir sobre algo justo en su decisión final, pero no es Perfecto. que no tenga no es que no tenga un fin esa prueba o que no se pueda finalizar, sino que realmente es una prueba que puede ser similar a las anteriores, solamente que debe conducir un fin. Doctora Naranjo, bueno, basado en esta prueba sobreviniente, ¿cuál sería ese valor en la búsqueda de la justicia en Colombia
actualmente, hoy 2025. Bueno, esa prueba sobreviviente, pues, es un instrumento clave, efectivamente tiene sus riesgos y limitantes, pero esa prueba sobreviviente es un instrumento clave para garantizar que las decisiones judiciales se tomen con base en toda la verdad posible y no únicamente con lo inicialmente descubierto. En un sistema acusatorio como el colombiano, su admisión equilibrada fortalece la confianza en la administración de justicia siempre que se maneje con criterios de pertinencia, conducencia, utilidad y principios de transparencia y respeto al debido proceso. Perfecto, doctora. Doctora, agradecemos este espacio tan valioso, no solamente para todos nuestros espectadores, sino también para nuestros estudiantes que fortalecen con este contenido todo su programa académico. Agradecemos a la doctora Paula Andrea Naranjo por este momento y agradecemos a todos ustedes, los espectadores, por estar hoy aquí en nuestro canal de Zoom Criminalístico. Que tengan un Muchas excelente gracias. día.